Sí, porque el problema es que evaluarte eso de forma virtual no tiene sentido. O sea, puedo dejarles que suban el documento, pero al final no es la forma correcta. Y aparte se me complica un montón. A mí de hecho no les he calificado las tareas. O sea, porque sí es un trabajo importante estar revisando de forma virtual. Es mucho más fácil que les revise una papeleta que les revise un PDF. Entonces sí tendría que ser presencial. Piénsenlo y lo vamos hablando más adelante. Habrían dos tareas. De la que ya hicimos, habría otro que probablemente sea el tema que vamos a ver ahorita y el siguiente. Y en el examen vendríamos viendo una selección de 2 o 3 temas para que ustedes ya diluyan todo eso, porque si no tendríamos que ver razón de cambio, máximos y mínimos, concavidad y monotonía, optimización, trazado de curvas, teorema del valor medio, criterios de la primera y segunda derivada. Son 7 temas. Entonces, yo entiendo que es mucho. Entonces, mejor vamos a seleccionar los temas que yo considero más importantes, en el sentido de que van a aplicar todo al final. Porque si ustedes ven, en razón de cambio, están aplicando derivación implícita, básicamente. Sí, un pequeño añadido. Ingeniero, disculpe. Dime. Y la otra tarea sería el otro 15% restante, ¿verdad? Sí, y un examen, y serían al final 2 tareas, 2 exámenes cortos. Un examen corto sí sería presencial. El otro podríamos sopesar la posibilidad de hacerlo virtual. Pero no le estoy diciendo que va a ser así. Probablemente también pueda terminar siendo presencial. Pero es algo que tengo que evaluar de acuerdo al tema. ¿Cómo? Sí, podría ser dependiendo del tema. Dependiendo del tema. El problema es que con este tipo con ese tipo de temas, la plataforma no da mucho para evaluarlo de esa forma. O sea, al final siempre tendrían que agarrar papel y lápiz y tendrían que subir un archivo, y ahí ocurren problemas de que el archivo que subieron, se subieron solo la portada del examen y no subieron el documento completo, no les alcanzó el tiempo para subirlo y se van complicando las cosas. O sea, es así, siempre pasa uno u otro problema. Entonces no quisiera no quisiera que nos viéramos en ese conflicto. Pero piénsenlo, lo vamos hablando más adelante, tenemos tiempo. Y ahorita vamos a terminar el tema de razón de cambio. Vamos a ver 2 ejemplos y ahí vamos a ver un tema que es bastante corto, bastante sencillo, antes de entrar a máximos y mínimos. Bien. Vamos a ver. Nos dice el problema. Un hombre que mide 6 pies de altura camina alejándose de un poste de luz de 30 pies de altura a una velocidad de 2 pies por segundo. Nos piden 3 literales. Literal A qué rapidez aumenta la longitud de la sombra cuando está a 24 pies del poste y a 30. A qué velocidad se mueve el extremo de la sombra. Y para seguir el extremo de su sombra, a qué velocidad angular debe levantar los ojos cuando la sombra es de 6 pies de largo. Entonces, lo primero, nuestro esquema, ¿sí? Tenemos un poste de luz y un hombre. El poste que mide 30 pies y el hombre que mide 6 pies. Ahora bien, el hombre va caminando alejándose, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces el hombre va caminando en esta dirección. Si la luz que se emana de acá, ¿hacia dónde se va a proyectar la sombra del hombre? ¿Hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Hacia adelante? ¿O hacia atrás del hombre? Derecha. Adelante del hombre. Sí. Se va a proyectar hacia adelante del hombre, es decir, que nosotros la sombra la tendríamos de este lado. Acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que tendríamos sería la luz que emana del poste
esta luz que emana del poste hasta el suelo, ¿sí? Tendríamos dos distancias. Esta distancia hasta acá, ¿cuál sería? La distancia que hay desde el poste, ¿hacia dónde? Hacia lo que nos pide, digamos, 24 pies o 30 pies. Hacia la sombra del hombre, correcto. Aquí terminaría la sombra del hombre, ¿sí? Entonces, esta sería la distancia hacia la sombra. Y tendríamos esta distancia, que sería la distancia entre el poste y el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué estaríamos formando? Un triángulo. De esta forma. Si yo quiero analizar el primer literal, que dice que a qué rapidez aumenta la longitud de la sombra cuando está a 24 pies del poste y a 30 pies del poste, ¿sí? Tendría que usar todo este triángulo que me he planteado. Sí y no. No, ¿por qué? Sí y no, dado que nos está pidiendo la longitud de la sombra, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta también que él, la persona, está generando con su altura, digamos, un ángulo interno. Ok. Entonces, bueno, yo porque así lo hice, no sé si estará bueno, ¿verdad, ingeniero? Entonces podemos denominar que la sombra puede ser una variable, digamos, y menos x, que sería la distancia que hay del poste al hombre, y digamos, y puede ser toda la distancia hasta donde termina la Ok. sombra. Sí, sí, es una manera de abordarlo. Ahora bien, si ustedes analizan la forma que tenemos, podríamos analizar todo esto tomando en cuenta el poste de luz, pero sí, ¿qué pasa aquí? El hombre también me está funcionando como un cateto y puedo tomar simplemente este valor, este triángulo de acá, para analizar esta variable que va a ser la longitud de la sombra. Lo que el compañero nos decía es que podíamos tomar esta distancia total y hacer un factor de, si esta distancia total la llamábamos y, este valor iba a ser y menos x, ¿sí? Que sería la distancia total menos la distancia esta, o la separación que hay entre las distancias. Entonces, cuantificémoslo de esa manera. Esta va a ser la distancia que hay entre el poste y el hombre, la vamos a llamar x. Esta va a ser la distancia que hay entre el hombre y la sombra, ¿sí? La vamos a llamar s. Y esta va a ser la distancia total que hay entre el poste y la finalización de la sombra del hombre, la vamos a llamar de mayúscula, ¿sí? ¿Qué dato nos da el problema? Aparte de los que ya están en el esquema. La distancia que queremos calcular. Dice, un hombre de 6 pies de altura, ya lo tenemos, alejándose de un poste de 30 pies de altura, ya lo tenemos, a una velocidad de 2 pies por segundo, ¿sí? Esa velocidad de 2 pies por segundo, ¿qué variable sería? ¿Cuánto? ¿De? No, porque tenemos que ponerlo en función de las variables que tenemos, ¿sí? Sería X. Sería x, ¿sí? Porque es la velocidad con la que el hombre se aleja, ¿sí? Sería esta variable acá, sería dx sobre dt, sería 2 pies por segundo, ¿sí? Muy bien. Ahora, tengo este triángulo acá y tengo este triángulo grande. ¿Qué me están incitando a utilizar? Triángulos semejantes. Entonces, yo puedo establecer por triángulos semejantes una relación entre la distancia total y la distancia de la sombra, ¿sí? Con la relación entre el poste y la altura del hombre, ¿sí? De esta manera.
La distancia total sobre la distancia de la sombra va a ser igual al cociente que hay entre el poste y la altura del hombre. Esto lo puedo hacer, ¿por qué? Porque son triángulos semejantes. Quiere decir que los cocientes de sus catetos son iguales, siempre. Entonces, teniendo esto, la distancia total, yo la puedo poner en función de la distancia de la sombra o de la longitud de la sombra del hombre a la que se va alejando. Esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque me están preguntando a qué rapidez aumenta la sombra. Entonces yo necesito esta variable dentro de mi ecuación. Necesito colocarla de alguna manera. Entonces si yo despejo la distancia total, me va a quedar que va a ser igual a 30 entre 6 es 5. Paso hasta S a multiplicar, me queda que la distancia total es igual a 5 veces la distancia de la sombra. Si yo digo que la distancia total es igual a 5S, ¿qué estoy diciendo también? Esta distancia total, ¿a qué es igual? Por lógica. A X más S. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que X más S es igual a D, pero D es igual a 5S. Entonces puedo plantear esta ecuación. X más S es igual a 5S, que es D. Entonces, ¿puedo despejar S de acá? Puedo despejarla. Y S va a ser igual a X sobre 4. Bien, ahora sí. Voy a derivar. ¿Sí? ¿Qué voy a derivar? La ecuación que acabo de encontrar. Que me relaciona la distancia de la sombra con la distancia del hombre y el poste. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Porque ¿qué variable me están dando? La derivada de la distancia del hombre y el poste con respecto al tiempo. Tengo que llevar todas mis ecuaciones en función de las variables que tengo. Pude haber utilizado Pitágoras, sí, pero en Pitágoras me puede haber salido otra variable la cual no tenía y no podía encontrar. Si utilizaba Pitágoras, probablemente me iba a salir la derivada de X. El problema en este caso en específico, ¿cuáles son las cosas que no van a cambiar? La altura del poste no va a cambiar. La altura del hombre no va a cambiar. Pero sí van a cambiar las distancias. La distancia X, la distancia S. Va a cambiar la distancia con respecto al tiempo de estas dos variables. ¿Sí? Entonces la relaciono justamente con estas dos variables. Entonces, derivando esta ecuación, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda la derivada de esa ecuación? A ver. No sería ds sobre dt es igual a dx sobre dy entre 4. Sí. Lo podemos poner así. ds sobre dt igual a 1/4 de dx sobre dt. ds sobre dt, ¿qué es? La rapidez con la que la sombra aumenta su longitud, porque es esta variable, es la longitud de la sombra. ¿Sí? Es lo que me está pidiendo. ¿Dx sobre dt la tengo? Sí, la tengo. Entonces vengo yo y solamente sustituyo. Entonces ds sobre dt es igual a 1/2. Ahora, nos piden a 24 pies y a 30 pies del poste. ¿Esto importa? Sí. ¿Sí importa la distancia? A 24 pies del poste y a 30 pies del poste. ¿Cómo?
No importa porque su velocidad es constante. Exacto. ¿Cómo sé que su velocidad es constante? Porque la ecuación a la que llegué no está en función de la distancia. Está en función de la velocidad a la que se aleja el hombre, pero no en función a esta distancia. ¿Sí? Entonces, aunque sean 24, aunque sean 30 pies de distancia que haya del poste, la sombra está creciendo a la misma velocidad. ¿Sí? Que sería 0.5 pies sobre segundo. Una pregunta, ingeniero, pero según esa, a lo que nos pide el problema que nos da, ahí lo encontramos en general, por así decirlo, en constante, ¿Sí? pero aún faltaría ya dedicado a 24 pies y después. No, es lo que estamos hablando. La velocidad es constante a la que crece la sombra, no importa, porque la función a la que yo he llegado me está diciendo que la velocidad es constante. La velocidad a la que crece la longitud de la sombra no cambia en función de la distancia con la que se aleja el poste. Va a ser la misma, sea 24, sea 30, sea 32. Va a ser, la distancia va a ser indiferente en función de la distancia de la longitud de la sombra, a la rapidez a la que crezca. ¿Sí? La variación de la longitud no depende de la distancia del poste. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, tenemos el literal A. Vamos con el literal B. ¿Cuál? Por triángulos semejantes. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Vale, los triángulos semejantes les decía que tenían que tener una característica. ¿Cuál era? Sí. Cuando hablamos de triángulos semejantes, la condición es que los ángulos internos de los triángulos fueran los mismos. ¿Sí? Por eso generalmente es un triángulo dentro de otro triángulo. ¿Sí? Está el triángulo. Vamos a ver. Voy a dibujarlo aquí en azul. Tenemos el triángulo, el mayor, por decirlo de alguna manera, que va a ser este. ¿Sí? Y vamos a tener un triángulo interno, que va a ser este. ¿Sí? Las características, este ángulo es igual que este ángulo, este es igual que este, y este es igual para los dos, porque están en común. Entonces, ¿qué es lo que me dicen los triángulos semejantes? Que el cociente de los lados de los triángulos son iguales, son constantes. Es decir, este es el cateto, digamos, A de este ángulo. Este es el cateto, le voy a poner A' del triángulo rojo. Este es el B. Este es el B' del triángulo rojo. Este es el del azul. Esta es la hipotenusa, perdón, sería C. La hipotenusa del triángulo azul y este sería la hipotenusa del triángulo rojo. ¿Sí? Entonces, lo que me quiere decir es que si yo hago A sobre A', va a ser igual a que yo haga B sobre B', que va a ser igual a C sobre C'. ¿Sí? Esa relación es constante. ¿Sí? Y no tiene que ser necesariamente el del triángulo más grande arriba, puede ser al revés. Pero si ponen el del triángulo pequeño arriba, tiene que ser todos igual. Sería A' sobre A, B' sobre B, C' sobre C. ¿Sí? Entonces yo puedo relacionar todos los triángulos de esa manera. Ahora, ¿qué hicimos en el problema? ¿Cuál es el valor de la parte de abajo del triángulo grande? ¿Cuál es la variable que le pusimos? ¿Cuál es la variable de la parte de abajo del triángulo rojo?
¿Cuáles datos tenemos? No vamos a usar la hipotenusa porque no la conocemos. La idea es relacionarlo con datos que tengamos. Entonces, este lado del triángulo recto, del triángulo grande azul, ¿cuánto es? Y el del triángulo rojo, 6. ¿Sí? Entonces, 30 entre 6 nos da 5. D es igual a 5S. Me parece SS. Ay, disculpe. Ahora, ya tenemos esa relación. Ahora, yo tengo en la base, tengo segmentadas esas distancias. Esta, que llamé X, que es la distancia del poste al hombre. Y esta que llamé S, que es la distancia del hombre a la punta de la sombra. Y la distancia total que hay del poste a donde finaliza la sombra del hombre, yo le llamé D. Por lógica, D va a ser igual a la suma de X y de S. Entonces, X más S me da D, pero D ya sé que vale 5S. ¿Sí? Y ahí despejamos S, que es donde llegamos a S igual a X sobre 4. Ahora, eso yo sé que no tengo que decirlo, pero S igual a X sobre 4 es igual a que tengamos un cuarto de X. Exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿En cuál? Ah, vale. Vamos a ver. X más S es igual a 5S. ¿Sí? Tengo X y voy a pasar S al otro lado. 5S menos S. ¿Cuánto me da S? 4S. ¿Sí? Entonces paso el 4 para el otro lado. Entonces me queda X sobre 4 igual a S. Que es lo mismo que yo ponga S igual a X sobre 4. Ustedes pueden despejar a la derecha o a la izquierda. No tiene ningún problema. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con el siguiente literal. ¿A qué velocidad se mueve el extremo de la sombra? ¿Sí? Aquí ya no nos están pidiendo la velocidad a la que crece la longitud de la sombra. Nos están pidiendo a qué velocidad crece este punto en total desde el poste. ¿Sí? Que no es lo mismo. No es el mismo. Ahí tendríamos que encontrar X o D. Vamos a ver. ¿Qué tendríamos que encontrar? ¿X o D? Mónica dice que X. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, porque lo que pasa es que nos piden una velocidad. Sí, es la variación de una variable respecto al tiempo. Sí. Entonces, si es X, nos conviene tener un triángulo que solo tome X. ¿Sí? ¿Tenemos un triángulo que solo tome X? Sí. ¿Cuál? El externo. Puede ser el externo, ¿sí? Si yo hago algo, yo esta distancia la conozco, que hay del poste al hombre. Del poste a los pies del hombre tendría que ser, por lógica, la misma distancia que hay del poste a la cabeza del hombre. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una línea recta, la cual no voy a hacer recta, porque me tiembla la manita, ¿qué estoy formando ahí? Otro triángulo, ¿sí? Que sería este. Ahora, vamos a ver. ¿Esta altura cuánto valdría? 15. ¿15? ¿Por qué 15? Porque está a la mitad. No estoy seguro que esté a la mitad. Se supone que está a la altura de la cabeza del hombre. Aquí no le hice 24. pegadito.
24. Tendría que Hace valer 24. Tendría 24. que valer 24, que es la distancia del poste menos la altura del hombre. Vale 24. ¿Sí? Esta distancia X, ¿cuál sería? La que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Entonces tenemos otro triángulo. ¿Qué vamos a aplicar? Un triángulo dentro de otro triángulo. Triángulos semejantes. Nuevamente. Niños, no hay para dónde. Todo nos va a llevar a aplicar las mismas técnicas. Las mismas. No le den más vueltas de las que no tiene esto. Ahora, ¿qué voy a relacionar? ¿Qué me interesa conocer? Dijimos que X. era X. ¿Sí? X con qué lado lo voy a relacionar? Con D. Con la base, con D, correcto. ¿Sí? ¿Y cuáles otros valores tengo? El tiempo. Y D. No, para los triángulos semejantes. Ya dijimos X con D. ¿Cuáles otros lados? ¿Cuál otro valor de lado conozco de ese triángulo? ¿Con cuál lo voy a Puede ser relacionar? 24. Con 30. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nuevamente despejo D. Y me queda que D es igual a 5/4 de X. Ahora voy a derivar. ¿Qué voy a derivar? La ecuación a la que llegué. Porque ya tengo X en función de eso y ya tengo el valor de la derivada de X. ¿Qué valor me están pidiendo? La velocidad a la que incrementa este extremo. ¿Sí? Que tendría que ser todo este valor, todo este cateto. Que sería la distancia total, D. Entonces, ¿cuál es la derivada de D igual a 5/4 de X? De Y sobre. No, perdón. Bueno, de D sobre DY igual a 5/4. 2 ¿Contra qué? de No, a ver. ¿Contra quién derivamos? ¿Respecto a quién derivamos siempre en estos problemas? X sobre DT. Ok, entonces sería DD sobre DT igual a 5/4 de DX sobre DT, de esta forma. Ujú. ¿Sí? Derivada de D respecto al tiempo igual a 5/4 de DX sobre DT. DX sobre DT la conozco, sí, es el valor que me da. Entonces solamente sustituyo ahí. Y eso me da 5 medios, que es igual a 2.5 pies sobre segundo. Quiere decir que esta distancia esta distancia aumenta a razón de 2 pies por segundo. 2.5 pies por segundo. ¿Qué logro inferir de esta ecuación que tengo derivada aquí? ¿De qué depende la velocidad a la que incrementa este extremo? De la velocidad a la que camina el hombre. No depende de la distancia, depende de la velocidad a la que camina. Eso es muy importante. No depende de la velocidad, no depende de la distancia, depende de la velocidad a la que yo me aleje del poste. La distancia es indistinta. ¿Por qué? Porque la velocidad del hombre es constante. Ya vimos que la longitud de la sombra también es constante y la distancia o la velocidad a la que incrementa este extremo también es constante. ¿Pregunta? ¿Preguntas? No, ingeniero, de momento no me siento tan perdida. Perdón, no te escuché. Que todo bien, que de momento no me siento tan perdida. Ok, perfecto.
Vamos con el literal C entonces. Para seguir el extremo de su sombra, ¿a qué velocidad angular? Si estamos hablando de velocidad angular, ¿a qué estamos hablando? De un ángulo. Debe levantar sus ojos cuando su sombra es de 6 pies de largo. ¿Sí? ¿Qué ángulo estamos hablando? Vamos a ver. Le voy a poner numerito y ustedes me dicen cuál. Sería este ángulo o este ángulo. El 2. ¿El 2? ¿Todos el 2? Sí. Saluden el hecho físico. Sí, el Ustedes 2. cuando terminan y quieren ver su sombra, ¿qué hacen? El 1. La levantan. Tienen que levantar porque está en función de sus ojos, no en función de la sombra. Entonces es el ángulo 2. Porque dice, ¿a qué velocidad angular debe levantar sus ojos? ¿Sí? Está en función de sus ojos, no en función de la sombra. Ahora, me da otro dato el problema. ¿Qué dato me da? ¿Y eso qué sería? ¿Qué variable sería? S. S, exactamente. S. Entonces ese valdría 6 pies. Ahora, vamos a encontrar ese ángulo al que yo he llamado alfa. ¿Sí? Tengo alfa. Vamos a trabajar obviamente en el triángulo rojo. Tengo alfa. ¿Qué más tengo? Cateto adyacente y cateto opuesto. Cateto adyacente y cateto opuesto. ¿El cateto adyacente cuánto vale? 6. ¿Y el cateto opuesto? 6. 6. ¿Qué función trigonométrica debo utilizar? Tangente. La tangente. Exactamente. La menos tangente. Entonces la tangente de alfa va a ser igual a S sobre 6. Entonces, S va a ser igual a 6 tangente de alfa. Yo sé que S vale 6. ¿Sí? Ahora, aquí hay dos cuestiones. Y las dos cuestiones son interpretadas de forma correcta. Uno, yo entender que la distancia de la sombra, la longitud de la sombra, va aumentando con el tiempo. ¿Sí? Entonces yo dejo la variable S y derivo de esta forma. Tendría ds sobre dt igual a 6, ¿qué? Si yo derivo esto. ¿Cuál es la derivada de esta función? Así como está. Ajá. Derivada de eso. Olvídense del dato que nos dan. Derivada de S. De S sobre dt. Igual. Derivada de 6 tangente de alfa. ¿Sí? 6. No. Acuérdense que cuando una constante está multiplicando, yo puedo sacar la constante. Y derivo lo siguiente. La derivada de la constante es 0 cuando la constante está sola. ¿Sí? O sea, aquí dejo el 6. Si o está sumando o está restando, sí. Pero sola. 6, la derivada de la tangente de alfa. Secante cuadrado. Secante cuadrado de alfa. Ajá. Por la derivada de alfa sobre la derivada del tiempo. Y aquí es lo que yo les decía. Aquí sí se puede interpretar de las dos formas. Yo dejar ese como variable y derivarla, o simplemente tomar esta ecuación, derivarla y poner estos 6 pies que me dan acá. Entonces aquí automáticamente sería 0. ¿Sí? Porque lo tomaría como constante. Lo entendería yo como que el hombre se queda quieto y hace esto. Son dos efectos, perdón para los que están virtuales. Pero en la primera interpretación es
yo me quedo quieto y levanto. La segunda interpretación es yo sigo caminando y hago esto, mientras sigo caminando. ¿Sí? Si yo hago el movimiento de mi cara para ver la punta de la sombra mientras camino, entonces tengo que dejar la variable S, que se va a convertir en derivada de S sobre el tiempo. Si yo me paro en seco y hago el movimiento, la distancia de la longitud de la sombra va a ser constante, va a ser 6. Entonces no tiene sentido que yo haga de S sobre dt, sino que pongo S como 6. En este sentido, se presta interpretación. Ahí va a depender de la forma en la que ustedes piensen. Las dos formas están correctas. En un ejercicio que yo les ponga así y se abra esta interpretación, obviamente yo voy a calificar de forma correcta las dos posturas. Ahora bien, si nosotros nos vamos a interpretar todo el problema, todas las variables anteriores que hemos encontrado, los literales anteriores que hemos encontrado, ha sido mientras el hombre está caminando o mientras se queda quieto. Mientras está estático. ¿Está estático cuando nos preguntan las variables? Ah, no, en la última sí. En ningún momento está estático, porque si está estático, la longitud de la sombra no aumenta, la distancia de no aumenta, porque está quieto. Eso no tiene sentido evaluar un crecimiento en función de velocidad, porque está quieto. Entonces, si yo analizo el problema en general, en ningún momento me dicen que el hombre se para. Yo siempre debo de asumir que el hombre sigue caminando. ¿Sí? Porque en el principio del problema me dice que el hombre se está alejando del poste. En el literal C, en ningún momento me dice el hombre se queda quieto o para y levanta, o cuál debe ser la velocidad angular del hombre para poder ver el extremo de sombra. En ningún momento lo dice. ¿Lo puedo interpretar? Sí, se puede interpretar. Y está bien. Es la manera de abordar un problema. Cada cabeza es un mundo. Ingeniería, desde el punto de vista de la ingeniería, está bien que lo interprete así. De las dos formas. Ahora, si yo considero todas las variables, la lógica me indica que el hombre jamás se detiene. Entonces, por eso lo tomo como S igual a 6 tangente de alfa. Derivando eso, me queda ds sobre dt sobre 6 secante cuadrado de alfa d de alfa. Ahora, veamos cuál va a ser nuestra incógnita. D de alfa sobre dt, ¿sí? DDS sobre dt la tengo. Sí. ¿Alfa lo tengo? No. ¿Puedo encontrar alfa? ¿Cómo? Con esta relación que tengo acá. ¿Sí? Tangente de alfa va a ser igual a S. ¿Cuánto vale S? 6 sobre 6. ¿Sí? Entonces, si yo quiero solamente alfa, paso la tangente al otro lado y pasaría como que tangente inversa. Tangente inversa de 1. ¿Sí? Hacen el cálculo, tienen tangente, derivan alfa. Y ahí le da. Ya no les puse la respuesta porque... 45 es verdad, Inge. ¿Perdón? 45. 45, vaya. Ahí completan ustedes. Ingeniero, también pudiéramos usar la lógica, ¿verdad? Ya que vimos que un triángulo triangular, entonces pudiéramos saber que 90 está abajo de alfa, pues, y entonces por lógica 45 y 45 tiene que dar 180 para saber los ángulos de los demás, ¿verdad? Sí, los ángulos internos de un triángulo rectángulo son más 180. Sé que este que tengo aquí es un ángulo recto de 90. Ahora bien, este podría ser perfectamente un ángulo de 50 y este podría ser uno de 40. Y siempre suma los 180. No lo sé. Entonces, si yo no tengo certeza de eso, tengo que calcular analíticamente el ángulo. No por simple inspección. Ah, ok. Muchas gracias. Porque hay un montón de posibilidades.
Bueno, ahí ya calcularon alfa de 45, lo sustituyen acá y les da de alfa sobre dt. Algo, antes de que cualquier cosa. Si ustedes utilizan el ángulo de 45 grados, la respuesta ¿en qué les va a dar? Pero ¿Qué les va a dar esa respuesta? en radianes. ¿Radianes? Están utilizando grados y les va a dar una respuesta en radianes. Grados, perdón. Entonces, lo ideal es que estos 45 grados ustedes los conviertan a radianes, metan el ángulo como radianes y la respuesta les dé en radianes por segundo, porque la velocidad angular se mide en radianes por segundo o por unidad de tiempo. Segundos, minutos, horas, días, no importa, pero deben de ser radianes, ¿sí? Entonces, este ángulo hay que convertirlo a radianes antes de meterlo en la ecuación. Cuando les pida velocidad angular, anoten eso. Cuando les pida velocidad angular, quiero radianes sobre unidad de tiempo. Radianes, no quiero grados, radianes. ¿Preguntas? Yo sí tengo una y me va a dispensar la ignorancia, pero ¿por qué no tomó a 6 como constante? A ver, eso es lo que estoy explicando durante 20 minutos. Discúlpeme, es que se le cortaba por el mal internet que Vale, tengo. aquí. Champa. Aquí, eso es lo que tú me estás preguntando. ¿Por qué Sí. esta S no la tomé como constante? Y es lo que les decía. Hay dos posturas que podemos tomar. Si asumimos que esta S es constante, quiere decir que el hombre se queda quieto, estático, ya no camina. ¿Sí? Se queda parado, en seco, y hace el movimiento de levantar su cara para ver la punta de sombra. Esa es la primera. Si yo no la tomo constante, yo no pongo 6, sino que la dejo como variable, entonces yo asumo que el hombre sigue caminando y mientras está caminando es que hace el movimiento de levantar su cabeza para ver la punta de sombra. ¿Sí? Entonces, por eso no la tomé como 6 constante, porque yo asumo que el hombre sigue caminando. ¿Por qué? Porque en el literal A, el hombre está caminando. En el literal B, el hombre está caminando. En el inicio del problema, me dice que el hombre camina alejándose. Entonces, por sentido común, yo digo que el hombre se está alejando en el literal C. Ustedes pudieron haber dicho, no, pero entonces lo voy a tomar constante porque está a 6 pies y ahí se quedó parado. Perfecto, no hay ningún problema. Las dos posturas están bien. Ahí es cuestión de interpretación. Ahora bien, si ustedes se van por esta segunda de tomar la constante, yo quiero una justificación. ¿Por qué ustedes han tomado esa decisión? ¿Por qué la tomaron constante? Bueno, voy a tomar esta distancia constante. S vale 6 porque el hombre está parado, no está caminando. ¿Sí? Lo cual tiene sentido, ¿sí? Porque lo que me está interesando es la velocidad del movimiento de su cabeza para ver la punta de la sombra. Ya no me interesa si va caminando o se queda quieto. Me interesa el movimiento que va a hacer. Ese movimiento sí estoy totalmente seguro de que se da, que está haciendo este movimiento. Y esa velocidad es la que me interesa. El movimiento de levantar su cabeza. Ahora, ya que siga caminando o se quede quieto, es cuestión de interpretación de ustedes y ustedes se van a ir por uno o por otro. Las dos están correctas, justifiquemos por qué. ¿Me doy a entender? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Uy. ¿No? Bien, veamos otro ejercicio entonces. Genera una pregunta, entonces ya la Bien. última respuesta solo tendríamos que pasar a radianes y ya queda así la velocidad, por así decirlo, la velocidad lineal. Pasamos, no, a ver. Aquí. Porque hasta donde tengo entendido la velocidad lineal es... Calculamos este ángulo, da 45 grados, lo pasamos a radianes, el valor del ángulo que dé lo sustituimos en la ecuación que hemos llegado. ¿Sí? dds sobre dt vale 0.5 pies sobre segundo, sobre 6 secante cuadrado de
45 convertido en radianes. Ese valor es el que me da radianes por segundo. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Por 1 sobre 180 por pi. Veamos este último ejercicio. El ejercicio 26 de la guía de trabajo. Un canal para agua tiene 10 metros de longitud. Su sección transversal posee la forma de un trapecio isósceles de 30 centímetros de ancho en el fondo, 80 centímetros de ancho en la parte superior y 50 centímetros de altura. Si el canalón se llena a 0.2 metros cúbicos por minuto de agua, ¿con qué velocidad sube el nivel de agua cuando la profundidad de este es de 30 centímetros? Estamos hablando de un canal. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujar la figura de forma intuitiva. Primero dicen que un canal de agua tiene una longitud de 10 metros. Entonces la longitud quiere decir cuánto es de largo. ¿Estamos? Y posee una sección transversal en forma de trapecio isósceles. ¿Cómo es un trapecio? ¿Se acuerdan? ¿No nos acordamos? No hay problema. Algo así. Entonces, pero nos dice de 30 centímetros de ancho en el fondo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tiene 30 centímetros de ancho. Y dice, y 80 centímetros de ancho en la parte superior. Entonces, en la parte de arriba es más ancho. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que es más ancho arriba y más ancho abajo, obviamente el canal tiene que unirse. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo mi figura. Sé que el canal es de esta forma. Aunque no conozca la figura geométrica. Con los datos que me dan, yo puedo intuir de qué forma es. ¿Sí? Entonces, ¿esta longitud cuánto vale? Este pedazo de aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 10 metros. 10 10 metros. metros. 10 metros. ¿Esta de aquí cuánto vale? 30 30 centímetros. centímetros. ¿Esto de aquí cuánto vale? 80. 80 centímetros. 80. 80 centímetros. ¿Y esta parte de aquí cuánto vale? 50 ¿Cuánto? centímetros. 50 centímetros. 50 centímetros, que es la altura. ¿Sí? Y ahí tengo diseñada la imagen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dicen? De que aquí hay un chorrito donde está cayendo agua y lo está llenando. Bien. Ya después de esa glorificación del arte abstracta, pongamos la imagen. Idéntico. Picasso. Idéntico. Pitágoras Lo siento. está orgulloso de usted. El dibujo nunca fue mi fuerte. Nunca fue mi fuerte. ¿Alguien de aquí salió del colegio San José? Uno de los varones. No sé si ahora piensa que mujeres. Bueno, en el colegio a mí me daban dibujo técnico y era un problema. O sea, en primer año de bachillerato, yo estudié toda mi vida en una escuela pública y hice el bachillerato en ese colegio. Obviamente el cambio a nivel educativo era muy grande. Pero el primer periodo sí fui a dar amor ahí. Recuerdo que dejé matemática con 3. El primer periodo. ¿Ah?
En el segundo y tercero pasé 9 y 10. Ya de ahí sí me levanté, pero porque ya era, tenía que hacerlo. O sea, al principio, en las primeras materias, el primer periodo que estuve ahí, el primer año, en la única materia que me fue bien fueron en 3 materias me fue bien. Química, literatura y estudios sociales. Fueron las únicas 3. Las demás me fue, y en matemática fue la que me fue peor. Exacto. 3 tenía de promedio. 3. Imagínense aquí dando matemática, con qué cara. Es que adaptarse siempre cuesta. Sí. Lo mismo me pasó a mí Me cuando convertí llegué en a lo que juré industrial destruir. Tenemos esperanza, con dibujo entonces. técnico. ¿Perdón? Que tenemos esperanza, dice. Sí, no. La esperanza es la última que se pierde. Sí, hay esperanza siempre. La niña Bueno. que se llama Esperanza Perdida. Lo que les quiero contar es que dentro de las asignaturas que llevaba dibujo técnico. Y fue un verdadero problema. O sea, de verdad yo intentaba por todos los medios ser ordenado, ser limpio, y no podía. O sea, mis láminas, cuando yo creía que me había quedado bien, recibía un 4 o un 5 como máximo. Lo entiendo, No sé, Inge. no sé Siempre si es el así. profesor de verdad no veía el componente artístico mío, de verdad yo era muy malo, pero a tal punto que me tuve que ir a reposición ese año, el primer año de bachillerato. El problema es que si yo no pasaba el examen de reposición, yo pasaba segundo año, pero llevaba en la jerga que se utilizaba en esos tiempos, no sé si ahora es la misma, llevaba la materia chineada para el siguiente año. Que quería decir que yo llevaba dibujo técnico de segundo año, pero también llevaba dibujo técnico de primer año, voy a llevar las 2. Era un trabajo enorme. Sí, y me acuerdo que me fui a reposición y el día que tocaba el examen, yo no sabía que ese día era el examen, porque yo estaba de vacaciones. Y me llamaron y me dijeron, hey, hoy es el repo de dibujo. Y yo, ¿qué? O sea, para que se ubiquen los que son de Santa Ana, yo vivo cerca de la Universidad UNASA. Hasta el San José es un trayecto grande. Y ahora súmenle un bus. O sea, yo llegué cuando faltaban como 40 minutos para terminar. Y ahí sí bajé todos los santos del cielo. Ahí estaba Don Bosco guiando mi mano para que pudiera terminar. Ingeniero en la privada. Fue una experiencia horrible. ¿Ah? No lo logré. Entonces, Ya le va a decir, ingeniero, 40 minutos sí, para no, terminar. 40 minutos, era imposible. O sea, 40 40 minutos. minutos y aparte, súmenle que era muy malo en eso, era imposible. Entonces, tenía que llevar condicionada la materia al siguiente periodo. Pero llegué a un acuerdo. Uno siempre tiene que buscar en lo que es bueno. Y a mí siempre se me dio la parte de la química bastante fácil. Por eso soy ingeniero químico, de hecho. Entonces, mi profesor de química, al cual estimo mucho y espero que todavía esté vivo, me negoció con este profesor de dibujo técnico que yo estuviera apoyando en los laboratorios de química, guiando a primer año y a segundo año como asistente, en reposición de dibujo técnico. O sea, porque al final no le había dejado con tanto, le había dejado como con 5 y algo. Entonces negociamos eso y me dijeron, bueno, está bien. Entonces era asistente, llevaba una materia más, por decirlo así, porque me tocaba estar asistente en los laboratorios. A veces me tocaba perder mis clases, por ir a los laboratorios, pero era algo que me gustaba y que lo disfrutaba. Y que prefería estar en el laboratorio, estar en dibujo técnico. Irónicamente, de mi carrera lo que menos me gusta es el trabajo de laboratorio. No sé si será un trauma adquirido ya. Mira, usted Somos de los intente colegios darle privados. vida, para disfrutarlo, intente darle vida a una gelatina. Usted puede. Pero hablando en serio, no se sienta mal porque la verdad es que todos los profesores que enseñan dibujo son así. Yo no recibí dibujo técnico, sin embargo en sexto nos intentaron enseñar y créanme que el profesor que teníamos se enojaba mucho si una línea quedaba un poquito mal hecha y nos dejó a muchos reprobados en esa clase de dibujo porque a pesar de que uno lo hiciera bien, porque él literalmente hasta pidió una de esas reglas que son milimétricas. Y
Y bueno, pues nos ponía a hacer cosas, haga de caso que nosotros teníamos que hacer un decágono e ir uniendo las líneas. Y si una línea no quedaba en el punto exacto de un decágono, se enojaba muchísimo. Entonces, yo creo que todos los que han enseñado dibujo o intentan enseñar cosas así son bien yucan eso. Sí, son, son muy perfeccionistas, pero sí, cuesta mucho. Ahora, No, ingeniero, decágono, ¿sí? yo pensé, ingeniero, que le iba a pasar con 40 minutos, iba a ser como un No, milagro o no, algo no, así. no, no, no. Soy Porque mortal. yo Soy mortal. literal, yo llevé dibujo técnico y todo eso, pues, y entonces el profesor que tuve hasta tenía unos lentes especiales para ver las líneas y todo eso, y decía, aquí no uniste las líneas, aquí te faltó un poco, y no sé qué, ahí te pasaste un poco, no sé qué, y nosotros, pero nos vemos, comprate lente, decía el teacher, ahí ve. No, sí, es que son muy perfeccionistas. Generalmente estas personas son arquitectos o algo por el estilo y son muy perfeccionistas. Ahora que decía la compañera un decágono sería muy interesante poner un problema de razón de cambio, analizar un decágono. Una gran idea. Bien, vamos a esto. Ya tenemos nuestra figura. Esos puntitos que he puesto en rojo los he resaltado porque no sé si se notaba el color del agua. Lo que nos están pidiendo es la velocidad con la que sube el nivel del agua cuando la profundidad está a 30 centímetros. Es decir, que 50 centímetros de altura que tenemos, a 30 centímetros va a estar la columna de agua. ¿Sí? Entonces me interesa saber con qué velocidad va subiendo ese nivel. Repito, esta profundidad que me dan de 30 centímetros es la profundidad de la columna de agua. ¿Sí? Entonces, como lo que me interesa, ¿cuál componente es? ¿La componente de lo ancho de arriba o de la altura? Lo que me interesa es la altura, ¿sí? La longitud no me interesa. El ancho y los dos anchos tampoco no me interesan. Me interesa la altura porque es lo que va variando, ¿sí? Entonces yo puedo ver el canal de frente. Si yo veo el canal de frente, ¿qué estaría viendo? El trapecio. Exacto. ¿Sí? El trapecio. Entonces, este sería el nivel de agua que yo tengo. ¿Sí? ¿Cuánto sería esa altura? De la base al nivel del agua. 30 centímetros. Sería de 30 centímetros, correcto. En este caso, como lo que me interesa conocer es la variación de esa columna de agua con respecto al tiempo, tengo que asignarle el valor de una variable, ¿sí? Que sería h. ¿Sí? Ya sabemos que h vale 30, pero lo que me interesa es de la derivada de h con respecto al tiempo. De la base a la boca del canal, ¿cuánto hay? ¿Cuánto? 50. En esta base de abajo, ¿cuánto hay? 30. ¿Y en la de arriba? 50. 80. Sí, muy bien. Puedo trabajar con trapecios, ¿sí? Si yo tengo todas las fórmulas geométricas de perímetro, volumen, cualquier cosa de trapecio. Que si yo les pregunto a ustedes, probablemente no las conozcamos. Entonces, si nos queremos ir a trabajar al terreno de lo fácil o de lo que nosotros conocemos, ¿qué tendríamos que formar? Triángulos. ¿Cómo puedo formar triángulos? ¿Puedo pasar una diagonal? ¿Una diagonal o qué más? Si yo paso una diagonal, ¿con qué problema me vería? ¿Sí? Que estaría trabajando con esta hipotenusa, ¿sí? O bueno, si estaría trabajando con esto, esta sería la hipotenusa y tendría un triángulo de diferentes ángulos, sería un triángulo rectángulo como tal. ¿Sí? Entonces, me interesa trabajar con triángulos rectángulos, así que no es una opción. ¿De qué otra forma? ¿Cómo?
con una línea recta en los laterales, desde la base. De esta forma. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Un ángulo recto. Un ángulo recto y tengo dos ángulos. Digamos que la de arriba valía, esta de arriba valía 80, ahí le puse 30, pero es 80. Ah, no, perdón. No, me estoy equivocando. Sí vale 30. Lo que estoy midiendo es la distancia que hay entre estas dos líneas rojas. ¿Sí? Esta distancia de 30 es la misma que hay entre esas dos líneas rojas, ¿verdad? 30. Entonces, ¿cuánto había en los laterales? 25 y 25. En esta de abajo habría 30 y aquí habría 25 y 25. ¿Sí? Y la distancia que hay de este pedacito de acá y este pedacito de acá, ¿cuánto sería? ¿La puedo conocer? No, ¿verdad? No se puede. No la conozco. Entonces vamos a asignarle una variable. La letra K. Entonces supónganse que vengo yo y les digo, bueno, la verdad es que no hay forma que ustedes trabajen eso si no conocen cuál es por lo menos la fórmula para calcular el área de un trapecio. Y se la doy. ¿Sí? Entonces les digo yo que para un trapecio el área va a ser igual a la suma de sus anchos, ¿sí? Por la altura. De esta forma. B va a ser el ancho inferior, B va a ser el ancho superior, entre 2 por la altura. Ahora, esta altura que tengo acá, ¿qué altura es? La altura del agua. Sí, es la altura del agua. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál? La H ahorita nos estaban diciendo que era de, a ver, una profundidad de 30 centímetros. O sea, H vale 30. Eso es lo que me interesa ahorita. Pero no lo coloco. ¿Por qué? Porque voy buscando DH sobre DT. Si yo coloco 30 directamente, no voy a llegar a nada. Ahí se quedaría. Ajá. Correcto. Entonces tengo esto. Y vamos a pues la misma fórmula. Ahora, la base inferior. Vamos a referirnos a la columna de agua, ¿sí? O sea que lo que estamos analizando, a ver, es una especie de trapecios semejantes, ¿sí? Entonces estoy analizando este trapecio, este de acá y de acá, ¿sí? ¿Cuál sería la base inferior? La de 30, correcto. ¿Cuál sería la base superior? 30 más 2K. Y la altura de la columna de agua. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora bien, esa 2K no me sirve tenerla ahí. Porque no la conozco. Y no hay manera que la conozca. Ah, porque sería, como sería esta distancia de arriba, ¿verdad? Esto ancho de arriba sería 30 más K más K. De la parte del agua. Por eso les decía, estamos analizando el trapecio, este trapecio del agua. No estamos analizando todo el canal, sino que esto. Bien. Ahora, ¿hay alguna forma que se les ocurra en la que podamos utilizar, en la que podamos encontrar K? ¿Ah? ¿De dónde? ¿Por qué dibujé los triángulos? A ver, enfóquense en uno de esos triángulos, ¿sí? Tengo un triángulo dentro de otro triángulo. Puedo utilizar triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál variable quiero relacionar? K.
¿Sí? Entonces, por triángulos semejantes, voy a relacionar K. Entonces, voy a tomar estos catetos, los que conozco, ¿sí? Por ejemplo, si yo relaciono los catetos de los triángulos, esta altura de la línea roja, ¿cuánto vale? 50. Y esta altura del azul, ¿cuánto vale? Ahorita estamos trabajando con variable, porque recuerden que va a cambiar con el tiempo. Entonces, ¿vale cuánto? H. 30 sobre H. ¿Y qué quiero conocer? K. ¿Que sería con quién? Con 25, exactamente. 50 sobre H es igual a 25 sobre K. ¿Sí? Entonces, ¿cuál variable es la que me interesa perseguir? La H, ¿verdad? ¿Sí? Lo que no quiero es tener K. ¿Sí? Entonces voy a despejar H. ¿Cómo me queda H? Despejada. H igual a 2K. H la paso a multiplicar, K la paso a multiplicar, 25 lo paso a dividir, 50 entre 25 igual a 2. H es igual a 2K. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? 2K. ¿Cuánto vale 2K? H. Entonces puedo sustituir en mi ecuación. En vez de 2K, poner H. Y ahí hago las operaciones. 30 más 30, H por H sobre 2. Hago todas las operaciones, llego a esto. A es igual a H cuadrado más 2 más 30H. Para que no queden dudas, lo vamos a hacer. Siento que me pegué un salto bien grande ahí. Tendría 30 más 30 más H sobre 2 por H. ¿Sí? 30 más 30, ¿cuánto sería? Sería 60 más H sobre 2 por H. ¿Sí? Si yo esta H la multiplico por todo esto que está acá, me quedaría como 60H sobre 2 todo, 60H por 60, 60H, H por H, H al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como las sumas con el mismo denominador, ¿qué pasa? Solo se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores, ¿verdad? Entonces puedo separar ese 2. 60H sobre 2 más H cuadrado sobre 2. ¿Sí? Es una suma de iguales denominadores. Entonces, si yo sumara esto, colocaría 2 y sumaría los numeradores. 60H más H cuadrado, llegaría a esto. ¿Por qué lo separo? 60 sobre H me da 30H. Y H cuadrado sobre 2 me da H cuadrado sobre 2. Lo dejo de esa manera. ¿Se entiende? Bien. Ahora procedemos a derivar nuestra ecuación. Derivada de A, ¿cuál sería? Bueno, ¿A qué es? Si estoy sumando base inferior y más base superior entre 2, ¿qué unidades tienen las bases? Centímetros. Centímetros más centímetros, ¿qué me da? Más centímetros. ¿Y la H en qué unidades está? Centímetros. Centímetros por centímetros, ¿qué me da? ¿Y centímetros cuadrados unidad de qué? Área. Entonces A es área. ¿Sí? Derivemos el área. La derivada del área, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuál área estoy evaluando? El área que hay entre los laterales del canalón, la base del canalón y la altura del agua. Entonces, esa área va a
va a ir cambiando. Cada vez el área va a ser más grande. Por tanto, la derivada de A sería derivada de A sobre derivada del tiempo. Correcto. La derivada de h cuadrado sobre 2 d de h. Recuerden que la altura va cambiando porque es la de la columna de agua. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál es la derivada de h cuadrado? 2h. Entonces me quedaría 2 sobre 2, solo me queda h. Pero como va variando en función del tiempo, me quedaría h por dh sobre 2. Correcto. ¿Y la derivada de 30h? 30 derivada de h sobre dt. ¿Sí? Entonces, ddh sobre dt, ¿qué puedo hacer aquí? Sacarlo como factor común. Entonces me quedaría que la derivada del área respecto al tiempo es igual a h más 30 ddh sobre dt. Ahora bien, ¿qué es lo que me está dando el problema? Esto que tengo aquí, de 2 metros, 0.2 metros cúbicos por minuto, ¿qué es? Es el caudal, que nosotros lo conocemos como ¿qué? ¿Derivada de qué sobre qué? ¿Qué unidades son metros cúbicos? Volumen. Entonces sería derivada de qué? De volumen del volumen sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí? Derivada del área sobre el tiempo. Exacto. Entonces no lo puedo utilizar. Aunque no quiera, tengo que utilizar la ecuación del volumen para un canal de forma trapecio isósceles. Pero, si nos vamos de forma analítica, ¿sí? Tengo el área. ¿Sí? Tengo el área de esto. El volumen, ¿qué otra componente me tendría que...? O bueno, por lógica. El volumen aquí es igual. Estamos hablando de volumen. Imagínense un cuadrado. Tendría que considerar el ancho, el largo y la profundidad, que sería la altura. ¿Sí? Ancho es esto, largo es esto, altura es esto. ¿Sí? Entonces, ancho, largo y altura me da el volumen. ¿Sí? Eso por lógica. Ahora, el área es para figuras geométricas planas, como la que hemos analizado acá. ¿Qué componente no hemos tomado en cuenta en este análisis del canal? Lo largo. ¿Sí? Lo largo. Entonces, si hago el análisis dimensional, es decir, el análisis de las unidades, el área dijimos que iba en qué unidades? Centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si yo tomo en cuenta la longitud, que iría en centímetros también, ¿qué unidades tendría? Centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el volumen es igual a ¿qué? Al área por la longitud, por el largo. ¿Sí? Ahora bien, es una guía de ejercicio, ustedes perfectamente pueden ir a consultarlo. Pero por lógica siempre va a ser así, siempre. Para cualquier tipo de figura geométrica es ancho, largo, alto. Siempre. Bien. Entonces, ya sé que el volumen es igual a el área por la longitud. La longitud del canal va a cambiar con el tiempo. No va a cambiar, ¿verdad? Porque cuando yo, por muy poca agua que tenga, el agua va a tomar la forma de la base, aunque no quiera. Entonces, eso nunca va a variar. Entonces, es una constante. ¿El área va a variar? Sí. Y el volumen también.
Entonces, la derivada del volumen, dijimos que era la derivada del volumen sobre el tiempo, la derivada del área va a ser la derivada del área sobre el tiempo por la longitud, de esta manera. Ahora, la derivada del área sobre el tiempo la tengo. Sí la tengo. La derivada del área sobre el tiempo es h más 30 derivada de h sobre dt. Entonces sustituyan esta ecuación. Derivada del volumen respecto al tiempo la tengo. ¿Sí? Es el caudal que me dan. 0.2 metros cúbicos por minuto. H la tengo. ¿Sí? Me dicen que quieren a una profundidad de 30 centímetros. ¿Sí? DDH sobre DT la tengo. No, ¿verdad? Es lo que quiero encontrar. ¿Cuánto va subiendo el nivel del agua? ¿L lo tengo? Sí, la longitud. Entonces despejo para DDH. Me quedaría la derivada del volumen respecto al tiempo sobre la altura de la columna de agua por la longitud. ¿Qué sería? 0.2, que es la derivada del volumen respecto al tiempo, 0.3, que es la altura, más 0.3. Recuerden que estas unidades estaban en centímetros, entonces las pasé a metros. 0.3, 0.3 por 10 metros. Entonces eso me da 0.033333 metros sobre segundo. Esa es la velocidad a la que va subiendo la columna de agua. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues ya es tarde, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya les subí las 2 clases que hacían falta, los videos y las presentaciones. Espero subirles hasta pronto. Ingeniero, ¿no sería metros cúbicos entre segundos? No, porque es una altura la que yo estoy midiendo. Oh, bueno. Es una altura. Si nosotros nos vamos al análisis dimensional, o sea, el análisis de las unidades, 0.2, ¿en qué unidades está? Uy. De hecho, hay un error aquí en la respuesta. ¿En qué unidades de tiempo estaba trabajando? Centímetros. No, unidades de tiempo. Minutos. Minutos, correcto. Entonces, estos deberían de ser minutos. Metros entre segundos, entre minutos. Sí, metros entre minutos. Ahora vamos al análisis dimensional. El 0.2 del caudal, ¿en qué unidades estaba? Metros cúbicos sobre minuto, ¿verdad? H y este 30, ¿en qué unidades están? Bueno, este 0.3 y 0.3. ¿Están en qué? En metros. ¿La longitud en qué está? Metros. ¿Sí? Metros por metros, ¿qué me va a dar? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Elimino 1, me queda metros por minuto. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta acá. No pudimos ver el tema que traía, pero creo que es suficiente por esta noche. Entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el día lunes. Si todo Dios lo permite. Gracias, ingeniero. Bueno, feliz noche a todos.
Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.